Listos. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy, ya que corresponde a al taller número 3, y vamos a empezar a hablar sobre las fórmulas y las funciones. En Excel, por lo general, eh, se necesita en algún momento hacer operaciones o hacer cálculos. Entonces, esas operaciones y esos cálculos me van a permitir en algún momento evitar que nosotros pues hagamos los cálculos de forma manual y evitar eh, que nosotros pues tengamos que preocuparnos en demasía con esos cálculos. Con una fórmula, la fórmula pues se va a encargar de hacer esas operaciones, la fórmula se va a encargar de hacer el trabajo, ¿sí? Simplemente pues nosotros nos tocaría crear la fórmula, pero el resto del trabajo pues ya lo haría la fórmula o la función según corresponde. Entonces, esto nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de hacer operaciones. Sobre todo pues matemáticas y sobre todo pues esas operaciones que en algún momento tendremos que realizar con lo que haya en la hoja de cálculo. Casi siempre pues son matemáticas, por supuesto, pero se pueden hacer pues muchas otras operaciones. En el caso de las más básicas, sí, que son las fórmulas, esas fórmulas en algún momento lo que hacen es utilizar operadores. Esos operadores pues son símbolos y esos símbolos pues me permiten algunas ciertas operaciones que puedo crear. ¿Listo? Los que ya conocemos como símbolos son símbolos, por ejemplo, matemáticos, y esos símbolos matemáticos, pues, son básicos, ¿sí? Digamos, los símbolos matemáticos del más, del menos, ¿sí? Ese ya, en algún momento ustedes ya los conocen, pues, y son bastante sencillos. El menos, aquí la multiplicación em, se utiliza un símbolo que es el asterisco, que también está allá con el más. Y para la división, o para una parte de la división, se utiliza esta barrita que está allá en el número 7. Esos son los símbolos matemáticos pues, más básicos. Para que los tengan presentes, esos son siempre los más sencillitos. Y esos también se utilizan en Excel. ¿Listo? Entonces, estas son las cuatro operaciones matemáticas más básicas que podemos tener. Em, Ahora sí, para hacer una fórmula o para crear una fórmula, en este espacio vacío, ¿sí? Donde yo quiero obtener una respuesta, ¿sí? O una operación, voy a colocarle aquí un color. En esa celda donde yo quiero la respuesta, ahí es donde debo utilizar la operación. Entonces, para iniciar cualquier fórmula o para iniciar cualquier función, es muy común utilizar un símbolo que es el igual, ¿sí? Entonces hay un símbolo que vamos a colocar de primeras que siempre es el igual. Hay que tener cuidado aquí porque cuando a veces copian y pegan las fórmulas, pues a veces se llevan espacios, ¿sí? Y esos espacios que crean, voy a hacer hartos como para que se dé cuenta, se den cuenta de cómo queda ahí escrito, queda un igual. Entonces, para él, colocarle espacios antes del igual ya no es una fórmula, para él es texto. Entonces, lo que estoy escribiendo ahí en la celda amarilla, pues no sería una fórmula, porque tiene una serie de espacios, pues, del lado izquierdo del igual. Entonces, no se les olvide que no debe haber nada antes del igual, no debe haber ni siquiera un espacio, porque si no, pues Excel no lo va a tomar como una fórmula. Sí, cuando escribimos el igual, pues ya le estamos diciendo que viene una fórmula, ¿sí? Que viene una operación, ¿sí? O que viene una función. Eso es básicamente lo que le estamos diciendo a Excel. A partir del momento, lo que nosotros hagamos, pues tiene que hacer un cálculo, ¿sí? ¿Dónde va a colocar el resultado? Pues ahí en la celda amarilla donde estamos haciendo la fórmula. En este caso, pues algo sencillo, por ejemplo, 8 más 9. Al terminar esa fórmula, pues uno siempre le presiona Enter, ¿sí? Y él hace la operación automáticamente. Bien. Entonces, donde yo quiera el resultado es donde tengo que escribir la fórmula para que lo tengan presente. En este caso, la celda amarilla pues es la que contiene la fórmula.
Si yo me ubico otra vez en la celda después de haberle dado Enter, ahí está el resultado, pero en la parte superior, en la barra de fórmulas, me aparece cuál es la fórmula que estoy aplicando. ¿Listo? Miren que ahí me aparece igual 8 más 9. ¿Listo? Si yo la selecciono, pues miren que aquí vuelve y aparece la fórmula. Aquí es donde hay que tener cuidado. Como está seleccionada y y he colocado pues el clic y el puntero allá en la barra de fórmulas, aquí es donde puedo empezar a modificar la fórmula. Entonces, cuando estén ahí ubicados, si no van a modificar la fórmula, entonces simplemente presionen un Enter y ese Enter ya los saca o los retira de esa fórmula. ¿Sí? Por lo general, uno a veces está ubicado ahí y resulta que inconscientemente fue y dio clic sobre alguna celda. Entonces ahí ya empezamos a tener problemas porque puede ser que la información ya se agregue aquí a la fórmula. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Pero la fórmula pues aparece en la parte superior. ¿Ven? Entonces ahí es donde voy a ver la fórmula. Aquí en la parte superior donde dice barra de fórmulas. Y en la celda pues solo se va a ver el resultado. Ahí solo se va a ver un número de resultado. Y así pues puedo aplicar cualquier fórmula. Aquí pues escribimos los números, ¿sí? 8 y 9 en la fórmula. Eso hace que esos números pues queden ahí fijos, digámoslo así. Y pues para cambiarlos, por ejemplo, por otro número, pues tengo que ir a la fórmula, a la barra de fórmulas, borrar ese número que necesito cambiar y colocar el nuevo. Entonces miren que ahí ya modificamos eso. Un poquito demorado, ese es el problema, que es un poquito demorado porque tengo que entrar a la barra de fórmulas y tengo que modificarla manualmente. Entonces, a veces pues para salir del paso, digámoslo así, de la operación rápida, sí se puede hacer, no hay ningún problema. Se puede hacer con cualquier operador. Por ejemplo, aquí voy a hacer una multiplicación, 2 por 8. Ahí está la multiplicación, ¿sí? Está de acá abajito, es una multiplicación. Pero en el momento en que yo necesite variar, pues eso no es que nos sirva de mucho. Y si varían constantemente los datos, pues tampoco es que nos vaya a servir de mucho. Entonces, ¿qué hace uno en ese caso? Voy a colocar por aquí un colorcito verde, digámoslo así. Y por aquí a un ladito voy a colocar otros colores. Es como un naranja y esto es como, digamos, como un azul clarito. Bien, bien. Aquí voy a colocar entonces un dato. Aquí voy a colocar el otro dato en este cuadrito azul. Y aquí voy a necesitar el resultado, bien, en el cuadrito verde. Entonces, yo puedo colocar un dato aquí en este cuadrito, en la celda E8, y puedo colocar un dato aquí en la celda F8. Entonces, de ahí puedo sacar los números. Y la fórmula va a cambiar un poquito. Voy a decirle igual, ¿sí? Voy a decirle dónde va a estar el primer dato. En este caso, la celda E8. Si quiero, la puedo seleccionar. ¿Sí? Y él ya aparece E8. Miren que él empieza a escribir. eh, es la posición de la celda. Por eso es que en la primera clase, pues les decía, hay que tener mucho pues cuidado con las ubicaciones de las cosas. Hay que tener presente cuál es la ubicación de la celda porque esa la vamos a utilizar más adelante. Entonces miren que estamos utilizando la E8. No hemos escrito nada, pero vamos a utilizar lo que está escrito ahí. Por ejemplo, le colocamos el símbolo de suma, ¿sí? Y le vamos a decir dónde está ubicado el otro dato. El otro dato pues está en la celda azulita y la puedo seleccionar. Yo la puedo escribir, ¿no? También hubiera podido escribir F8 y él sabe que F8 pues se refiere a una celda. En este caso yo la seleccioné para que se den cuenta que seleccionando pues automáticamente em, ya pues aparece la posición, ¿sí? Él ya sabe que esa es la posición F8. Y digamos que ahí termina la fórmula. Entonces, como no hay nada, pues nos va a mostrar un cero. Sin embargo, si le damos a agregar datos, por ejemplo, aquí le voy a agregar no sé, un 4 y aquí le voy a agregar un 7, el resultado sí cambia automáticamente. No tengo que entrar a la fórmula, ¿sí? Para cambiar los datos. Miren que aquí estoy cambiando el primer dato eh, y él pues lo hace solito. Él hace la operación y el resultado lo hace solito. ¿Sí?
Entonces, a veces es mucho más eficiente eh, tener los datos en otro lado, ¿sí? Y en la fórmula utilizarlos, llamarlos o referirse a esas celdas donde están los datos que yo quiero operar. Y en otra celda, pues usted ya hace la operación. Miren que la ventaja es que en este momento, pues eh, la fórmula cambia automáticamente. Usted no tiene que hacerle nada a la fórmula. ¿Sí? Usted puede variar los datos, se pudo haber equivocado, pudo haberlos cambiado y pues no tiene que entrar a la fórmula a modificarla. Ya simplemente lo que modifica son los datos de la operación. Aquí de pronto no era 22, era solo 20. Y ahí pues ya hace la operación automáticamente y usted ya obtiene el resultado. Entonces, utilizar esos datos y llamar esos datos, pues es bastante importante. ¿Me van a preguntar algo? Sí, profe, qué pena. Buenos Cuéntame. días. O sea, Bueno, la fórmula yo la escribo ahí donde va, donde yo quiero que quede el resultado de las celdas que yo voy a sumar, ¿cierto? sí, Ah, ya sé, fórmulas, qué las pena. fórmulas siempre es donde quieres el resultado. Ah, listo, profe. ¿Listo? Gracias, qué pena. Bueno, Tranquila, no te preocupes. Sí, hagan siempre las fórmulas y las funciones donde ustedes quieren obtener algo. Si quieren volver a reutilizar ese dato, digamos, ese 108, pues ustedes no lo van a poder, digamos, modificar una fórmula ahí encima en este momento, sino pues pueden hacer, por ejemplo, otra fórmula donde se refiera a que yo necesito ese 108 y no sé, le quiera sumar 10. Sí, de pronto ese es un valor fijo que no va a cambiar, entonces ahí ya eh, pues hago la operación en otra celda, ¿sí? Y siempre es pues donde quiero el resultado. No importa si es el resultado de otra función y de otra fórmula bueno, yo puedo hacer pues múltiples celdas. Casi siempre, pues eso es lo que pasa. Entonces le colocan a uno datos en una columna, ¿sí? Digamos pongámosle dato uno acá, digamos que este es el dato 2, ¿sí? Y le colocan todos los datos de ahí para abajo. Entonces por aquí en estas columnas colocan todos los datos, ¿sí? Pues claro, van a ser muchas más. Hacemos el resultado por aquí o un resultado parcial y después aquí hacemos, por ejemplo, otro resultado, ¿sí? Digamos algo más completo o a una operación adicional. Y así vamos haciéndolo por columnas. Entonces usted se va a dar cuenta que casi todas las operaciones, si usted la mirara en una fila, casi todas las operaciones pues como que se van modificando hacia la derecha. Y al final, no sé, esto digamos que esto sea un total, ¿sí? Y este pues es el valor casi siempre final que colocan en las columnas. ¿Sí? No significa que no se pueda operar hacia abajo. También se puede hacer operaciones en cualquier otra parte, ¿no? Donde usted lo necesite. Si usted dice que aquí necesita los resultados en esta celda L, pues ahí hace la fórmula y de ahí puede sacar los resultados. Inclusive hay algo pues bastante simple, pero a veces pues la gente no lo utiliza, que es colocar el igual, ¿sí? Y referirse a la celda que tiene el resultado final. Por ejemplo, a esta que dice total. Simplemente con esa referencia, miren que yo ya me llevo el dato eh, del total. Y en el momento en que yo modifique la información, toda la información se modifica. Entonces también podría volver a reutilizar esos datos y colocarlos en otra parte. Que eso es como una referencia. Esa es la referencia pues más sencilla que uno puede hacer. Colocar igual y referirse a la celda pues que tiene información. En este caso pues sería la celda I8. Y miren que la moví por aquí para un ladito. Tiene esta parte superior. Entonces esta referencia pues es bastante sencilla. Puede ser que en algún momento estos datos sean muchos más. Entonces imagínese usted, por ejemplo, aquí donde teníamos la celda amarilla, sumando más datos, más, no sé, más 10, más 22, más 66, más 88, 99, bueno, etcétera, más 5. A medida que usted vaya colocando datos, pues se vuelve aún más grande, ¿sí? Y usted tiene que escribir más cosas. Y ahora resulta que usted se equivocó en el 66 y tiene que ir a modificar el 66. O de pronto se equivocó en alguna parte o de pronto tiene que agregar, no sé, sumar 100 datos más. Y imagínese usted pues llenando esta barra de fórmulas eh, con 100 datos más, ¿sí?
sería pues bastante complejo. Em, Ahí es cuando pues las funciones también me van a ayudar a hacer ese trabajo un poquito más fácil, ¿sí? De esas operaciones que en algún momento pues necesitan hacerlo repetidamente. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver por ahorita cuando veamos una función y hacemos esta misma operación, pues para ver cuánto nos da. Sin embargo, pues escribirla con esos símbolos, si es poquita la información, pues chévere, no hay ningún problema. Pero ya cuando son demasiados datos, pues uno ya no se pone a escribir los símbolos, sino utiliza más bien funciones. Bien, se podría hacer hacia abajo, claro, también, esto es en cualquier sentido o en distintas posiciones. Por ejemplo, voy a colocar aquí un dato. Por aquí otro, por aquí otro, por aquí otro, ¿sí? Y todos esos datos, aunque estén separados, pues se pueden llevar a un resultado. Le puedo decir que coja este dato, que lo sume con este, que lo sume con este otro y que lo sume con este último, ¿sí? No importa la ubicación, yo le puedo decir dónde está la información. Y él me va a hacer la operación. En el caso de suma, pues ahí es lo que estamos realizando. La podemos cambiar por otro valor, sí. Ahí también eh, pues también podemos hacer ese trabajo. ¿Listo? No importa la ubicación, yo puedo decirle que haga pues cierta operación. Bien, voy a borrar un momentico acá. Y fuera de esos operadores que son los básicos, los aritméticos, digámoslo así, mm, también se utilizan unos que me permiten comparar. Entonces hay unos operadores que se llaman relacionales. ¿Listo? Esos relacionales me sirven para comparar datos. Entonces, por ejemplo, yo quisiera comparar este 20 con este 20. ¿Sí? Le puedo preguntar si el 20 o lo que esté en la celda E8 es igual a lo que esté en la celda F9, F8, perdón. ¿Listo? Entonces, eso es una comparación, eso es preguntarme, bueno, ¿estos datos será que son iguales? Y por eso, pues también utilizamos otros símbolos relacionales fuera de estos matemáticos para hacer operaciones. ¿Cuáles son estos símbolos que tienen acá? Por ejemplo, empecemos con los que nos acordamos, el igual. ¿Sí? Por ejemplo, este es el mayor que, el menor que, ¿sí? Por aquí está el mayor o igual o el menor o igual, ¿sí? Esos son símbolos para comparar. Y este que está aquí lo utiliza Excel para simbolizar que ese es el diferente. ¿Listo? Entonces, acuérdense que a veces nos explicaban que era un igual con una línea atravesada en diagonal para decir que era diferente, pero en este caso, pues solo con estos dos símbolos ya se sabe que estamos haciendo una comparación o estamos preguntando si los datos son diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces utilicémoslos aquí en estos cuadritos. ¿Listo? Voy a colocar aquí un dato, ¿sí? Un dato que voy a comparar. Aquí voy a colocar otro dato que voy a comparar. Y aquí en la azulita voy a tener el resultado. ¿Bien? Entonces voy a colocar aquí un dato, voy a colocar aquí un dato y aquí voy a obtener el resultado. Voy a decirle igual, acuérdense que eso es lo primero que yo tengo que presionar igual, ¿sí? Eh, y voy a comparar una celda, que es la verde, y le voy a decir que, mm, bueno, utilicemos el primer igual, ese símbolo que es bastante, pues, sencillo. Es que si es lo que esté en la celda verde, le voy a preguntar, es igual a lo que está en la celda amarilla, ¿sí? Entonces, yo voy a obtener un resultado dependiendo de los datos que estén ahí. En este caso, recuerden que no hay datos. Pero, como no hay datos, él me está diciendo, sí, lo que está ahí en esas dos sillas, pues efectivamente es igual. ¿Cómo me muestra que es igual? Con la palabra verdadero. ¿Listo? Entonces, a la hora de hacer comparaciones, piensen en ese resultado. Quiero hacer una comparación. Este número es mayor que el otro. Entonces, lo que van a obtener ustedes en algún momento es verdadero, ¿sí? Si la operación es correcta, y falso si efectivamente pues la operación no sale o no funciona. Por ejemplo, aquí le voy a colocar el 1. ¿Sí? Miren que el resultado pues ya se vuelve falso. Lo que está en la celda verde no es igual a lo que está en la celda amarilla. Entonces, esa es una comparación que se puede hacer entre esas dos celdas. Puedo colocar un texto,
también me va a decir que, por ejemplo, no son iguales, ¿sí? Y aquí, en este caso, él no distingue de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Y pues efectivamente él sí determina que esto es verdadero. ¿Mm? Entonces, el texto sí maneja un poquito distinto. Vamos a colocarle, probemos a ver con una tilde. ¿Listo? A ver el que hace. Ah, es allá. Ahí sí ya él toma los datos como distintos. ¿Sí? Entre mayúsculas y minúsculas no hay problema, pero si usted le coloca, por ejemplo, una tilde, entonces pues ya él lo toma como dos datos distintos. Em, entonces, lo que obtenemos pues en este caso es un falso. ¿Sí? Ya si lo coloco pues en minúscula, así sea con tilde, pues él ya determina que efectivamente pues eso es verdadero. Entonces, esas son comparaciones que uno puede hacer, no solo números. Aquí habíamos colocado, por ejemplo, números y empezar a mirar a ver qué nos dice, ¿sí? Y pues obtener un resultado. Y eso es una comparación que muchas veces vamos a ver que se va a utilizar, ¿sí? Dentro de otras fórmulas también se va a utilizar pues esos comparados. Por ejemplo, probemos el mayor. ¿Listo? Solo el mayor. Entonces le voy a preguntar que si la celda que está de color verde, pues es mayor a la celda que está de color amarillo. Y él me dice, pues no, que falso. ¿Sí? No me está diciendo ni sí, sí es mayor y no sé qué, no es mayor, no, es que los datos son igual. No, eso no me dice. Simplemente él funciona en forma de falso y verdadero, ¿sí? Dependiendo de la prueba que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué prueba quiero hacer? Quiero comparar esos dos datos, quiero saber si son iguales, quiero saber si uno es mayor que el otro, quiero saber si uno es menor que el otro, quiero saber si son diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos aquí diferente. Diferente pues tiene eh, el menor que de primeras y después el mayor que. Entonces ahí estoy preguntando si la celda verde es diferente a la celda amarilla. ¿No? Y pues me dice que no, que falso. Esos son los datos que están ahí, pues son iguales. Aquí le voy a cambiar y mire que ya me dice que son verdaderos o que es verdadero. Entonces la prueba ya está funcionando y traemos ese dato verdadero o falso. Y esos operadores pues me permiten comparar. Aquí a veces pues parece bastante sencillo comparar esos datos y obtener un resultado, pero em, se puede utilizar pues estos símbolos dentro de otras funciones que son un poquito más complejas. Entonces se van a dar cuenta que esos símbolos sí son utilizados en otras partes. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? No hay problema. Bueno. em, Dentro de las funciones, voy a borrar todo esto. Bueno, está por aquí primero. Dentro de las funciones, también las funciones, pues se utilizan con el igual. Entonces, no importa si usted está escribiendo una fórmula o una función, eh, siempre se va a iniciar con el igual, ¿no? Acuérdense que cuando yo le escriba al igual, algo significa que yo voy a hacer una operación o le estoy diciendo a Excel, aquí va una operación. Bien, eso es lo que va a pasar en algún momento. Em, las funciones mm, ya no son solo símbolos, ¿sí? Me permiten hacer muchas cosas, pero ya no son solo símbolos. Las funciones son palabras. Y esas palabras, cuando uno las empieza a escribir, pues Excel también le ayuda a ver eh, qué puede ser la palabra que usted quiere, o, ¿sí? O si se asemeja a la palabra que usted quiere. Por ejemplo, voy a hacer una suma. ¿Listo? Entonces empiezo a escribir la S y él me muestra pues todo lo que está iniciando por S. ¿Sí? Eh, Bastante grande de pronto. Entre más letras le escriba, él ya me va mostrando palabras pues más cercanas a lo que yo necesito. Miren que ahí en la parte inferior pues aparece una palabra que se llama subtotales, aparecen varias palabras que dice suma, aparecen varias que dice sustituir, ¿sí? Y si le escribo la M adicional pues ya solo me muestra los que tengan suma. Aquí sí ya no importa si está al principio o está al final, pero
él me muestra los que tengan esas tres letras y me muestra cuáles son las funciones eh, que pueden tener esas tres letras. En este caso, la que yo seleccione, voy a decirle, por ejemplo, sumar sí. ¿Sí? Ella siempre me va a mostrar un título. ¿Sí? Me va a decir, bueno, un título no, una descripción. Ahí aparece, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Esto es lo que significa sumar sí. Por aquí está la que dice suma solita. Solo le estoy presionando un clic y ya ahí me dice suma todos los números en un rango de celdas. Esa es la operación o esa es la descripción que me muestra la palabra suma. Si yo quiero utilizarla, simplemente tengo que darle doble clic sobre esta palabra y ella ya aparece eh, pues escrita. Cuando yo la escribo, ahí ya me aparece cómo es que debería eh, terminar de escribirla. La fórmula, pues mire que aparece la palabra e inmediatamente él me abre un paréntesis. ¿Para qué es ese paréntesis? Para que yo le escriba cosas. Yo le diga, por ejemplo, sume lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces él ya va a hacer una operación con todo lo que esté dentro del paréntesis. Por supuesto, como pasa con todo paréntesis, pues aquí se está abriendo, ¿no? Pero al final acuérdense que toca cerrar ese paréntesis, porque si no, él queda como esperando más cosas y entonces me puede generar un error. Lo que me dice ahí a continuación, ¿sí? Es algo que dice número uno. Mire, aquí abajito me estoy ubicando sobre ese donde dice número uno. Ese se refiere a que usted debería escribir, pues, dónde está el número uno, ¿sí? O puede escribir el número. Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, el 5 ahí, ¿sí? O le puedo decir, pues, dónde está. ¿Sí? Entonces, ahí es lo primero que tengo que hacer. Pues, por ejemplo, digámosle que el número que voy a escribir está acá. ¿Listo? En la celda F7. Voy a decirle ahora que lo sume con otro número. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que para separar los números, ¿sí? Aquí toca decirle pues dónde está el uno, dónde está el otro, dónde está el otro. Para separar esos datos se utiliza un símbolo que es el punto y coma. ¿Listo? Y él ya sabe que F7 pues es el primer dato. Punto y coma. Ahora sí le voy a decir dónde está el segundo dato. Entonces le voy a decir que el dato está en F9. ¿Listo? Si necesito otro dato, entonces punto y coma. Y le digo, por ejemplo, que está en F11. ¿Listo? Y él los va agregando. ¿Listos? Entonces no se les olvide que para separar necesitamos el punto y coma. Una vez terminado, recuerden que lo que tengo que hacer es siempre cerrar el paréntesis. Entonces voy a cerrar el paréntesis. ¿Listo? Y hasta ahí llega la forma. ¿Qué va a hacer? Va a sumar lo que está en F7, lo que está en F9, lo que está en F11. ¿Listos? Esto es lo que va a hacer esta operación con una función que se llama suma. Esa es pues una palabrita bastante sencilla que la podemos utilizar, ¿sí? Y es pues bastante fácil de aprender. Entonces voy a presionar aquí Enter y él me dice pues no hay nada, ¿sí? Em, y pues cuando coloque los datos ahí encima, él los va a sumar, ¿listo? Voy a rellenar aquí en serie, voy a hacer un relleno aquí en serie hacia abajo para cubrir de una vez los tres datos que estamos sumando. ¿Listos? Miren que ahí relleno en serie. En este caso, ¿qué estamos sumando? Estamos sumando F7. Entonces, ¿qué hay en F7? Está el número 4. ¿Sí? Estamos sumando F11. Entonces, ¿qué hay en, perdón, F9? ¿Qué hay en F9? El 6. Y estamos sumando lo que está en F11, que es el 8. Entonces ahí me da 18. ¿Listo? Esos son los tres datos que estamos sumando. Con esa palabra que se llama suma. Aquí hay algo más interesante aún. Entonces, ¿qué pasaría con todos esos datos que están en la mitad, o arriba o abajo, desde donde comenzamos? Pues tocaría tenerlos en cuenta, ¿no? Son bastantes datos. Bueno, supongamos que eso es, siguen hacia abajo y que son variados. Yo lo podría sumar, ¿listo? Todos juntos de una vez. Desde que estén pues cerca, se pueden sumar sin problema. Desde que estén en celdas contiguas, digámoslo así, pues se puede sumar, no hay ningún problema. Para este caso, mm, yo voy a utilizar esa misma fórmula
¿sí? Le voy a decir que el primer dato está en F1, perdón, en F4. Ese no es F1, ese es F4. ¿Listo? F4. ¿Sí? Y miren que él se selecciona automáticamente. ¿Bien? Lo que yo tengo que decirle es dónde está el final, que en este caso sería F15. Entonces, ahí seguiría el final. Pero si yo le digo punto y coma, solo me tomaría el primer dato, punto y coma, y me tomaría a F15 como un segundo dato. Y lo que está en la mitad no lo tomaría. Ahí está cerrado el paréntesis, voy a presionar Enter y mire que ahí sumo los dos datos. ¿Sí? ¿Qué pasó con los que estaban en la mitad? No los sumó. ¿Mm? Él no se dio cuenta que que usted lo que quiere sumar es todos esos datos que están ahí. ¿Mm? Del primero hasta el último, los quiere sumar todos. ¿Cómo le decimos que los sume todos? Entonces vamos allá donde está el punto y coma y simplemente lo cambiamos por un dos puntos. ¿Mm? Le colocamos dos puntos. Y él ya, con ese símbolo, él ya sabe que él debe sumar lo que esté en F4, todo lo que esté internamente hasta llegar a F15. Entonces, todo ese rango, eso se llama un rango, pues lo va a sumar. ¿Sí? Y miren que la fórmula pues es muy corta. No tengo que decirle sume F4 más F5 más F6 más F7 más F8, etcétera. Sino simplemente diciéndole cuál es el primero y cuál es el último, pues y los dos puntos, ya él suma. Y ahí está la suma. Ahí está la suma de lo que está entre la celda F4 y lo que está en la celda F15. Entonces ahí ya tenemos una suma de un rango. ¿Sí? Aquí es más fácil utilizar por la forma pues, de escritura de la función. ¿Listos? Entonces esa ya es una suma de un rango mucho más fácil, mire, mucho más corta. En vez de haber escrito pues con los símbolos más una suma de tantos números. Eso pues haría que las cosas fueran más eficientes. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, mm, ahí en este caso, eh, suma, que es una función, si ustedes se dieron cuenta cuando yo la empecé a escribir, voy a escribir aquí, empezar a escribir suma, las funciones tienen una característica y es que aparece con ese circulito, ¿sí? Antes de la palabra y ese círculo pues es una F y una X, lo que está ahí adentro. Entonces, ya voy a escribir por acá. em, bueno, es una F, más o menos en esta forma, y por acá tiene una X. Y ese símbolo es el símbolo de función. Entonces ya sabemos que eso es una función. Si le aparece ese símbolo, es porque esto es una función. ¿Dónde está ese símbolo adicionalmente? Está por aquí arribita. ¿Sí? Entonces usted va a ver que aquí arribita, bueno, me quedó un poquito chueco, más hacia ahí, ahí aparece el mismo símbolo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que ese es un ayudante, o ese símbolo que está ahí, ese me va a facilitar la creación de funciones. Bien, pues voy a ir a ese sitio que me facilita la creación de funciones. ¿Sí? Voy a presionar un clic y me aparece una ventana que dice insertar función. ¿Listo? Yo puedo escribir cuál función es, que es la que yo busco. ¿Sí? Puedo seleccionarla dentro de los usos recientes, las que ya he utilizado recientemente. Puedo utilizarle dentro de todas, empezar a buscar pues la función que yo necesito o buscarla dentro de una serie de grupos. Estos son como grupos donde nosotros colocamos pues cierta cantidad de funciones, ¿sí? Y las agrupamos. Pues todo esto que aparece aquí son funciones. ¿Listos? Bueno, o grupos de funciones. Las que están usadas recientemente, pues mire que aquí ya aparece un listado de las que están recientemente utilizadas, entonces voy a seleccionar aquí suma. ¿Sí? En la parte de abajo mire que me dice lo que habíamos visto anteriormente, cómo se escribe la palabra suma, abre paréntesis, coloca un número, punto y coma, coloca el otro y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ahí ya me está dando un ejemplo. Listo, entonces yo la encontré, le voy a decir aceptar y lo siguiente que él me va a decir es
¿Qué necesitamos sumar? ¿Sí? En este caso, pues yo tenía seleccionado una serie de datos, no necesariamente los tengo que utilizar. Y aquí pues yo le voy a decir dónde están los datos, ¿sí? O bueno, le puedo escribir los números, si quieren yo le puedo escribir aquí un, no sé, un 3. Y él ya sabe que eso lo tiene que sumar, ¿sí? O le puedo escribir pues una posición, por ejemplo, F6, ¿sí? Esa posición pues él ya sabe que tiene que referirse pues para ir a mirar los datos. Quiero sumar otro dato, entonces me voy a ir donde dice número 2, ¿sí? Le digo que sume F8. Quiero otro, entonces aquí le digo que sume F10, ¿sí? Y así sucesivamente. Por lo general, cuando está bien hecho, pues aquí abajito ya me aparece el resultado. Entonces a veces nosotros nos equivocamos y pues la suma no se puede hacer y pues aquí no nos aparece el resultado. Entonces hay unas fórmulas que sí nos van a mostrar cuál es el resultado que les va a quedar después de aplicar esa fórmula. Aquí no la hemos hecho, aquí no, aquí está ahora, está en creación, ¿sí? Miren que ahí ya la está escribiendo, pero digamos que ahí no nos está mostrando el resultado, ¿sí? Hasta que yo no le diga aceptar. Entonces ahora voy a ir a presionar aceptar y miren que él ya hizo la suma. Él ya me colocó la suma y me dijo pues efectivamente que esos tres datos que yo estoy sumando, el que está en F6, el que está en F8 y el que está en F10, pues me dieron 15. Voy a colocar aquí otro color, es este, es el F10 y el F6 si no estoy mal. Bueno, F6, F8 y F10, los que están en amarillo, 3, 5 y 7. Entonces eso me da 15. Entonces ese ayudante eh, para insertar fórmulas pues también me está facilitando el trabajo, ¿sí? Eh, a veces nos metemos mucho con ese insertar función y pues no sabemos cómo escribir una fórmula y se nos olvida que tenemos, por ejemplo, separaciones de punto y coma, que tenemos que cerrar los paréntesis. Bueno, esos elementos a veces se nos olvidan. Y pues utilizar ese pues es chévere las primeras veces, pero pues hay que también entender cómo se escribe y cómo se redactan las funciones eh, en esta partecita de manualmente, ¿sí? Sin ayudante. Porque pues al final uno las va a tener que utilizar muchas veces y no necesariamente el ayudante pues me va a solucionar, por ejemplo, problemas o me va a enseñar necesariamente, ¿sí? Entonces, a veces escribirla pues es mucho mejor. Yo tiendo a mucho escribir las fórmulas pues para acordarme exactamente qué es lo que hacen y cómo se escribe, ¿sí? Y para que después pues yo no tenga problemas si no sé, me equivoqué o si de pronto alguien me dice, no, profe, ¿por qué no me sirve esta fórmula? Entonces yo me pongo es a mirar, no el ayudante, no a insertar la función, sino pues me pongo es a leerla, ¿sí? Y empiezo a analizarla, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, me ubico ahí en la fórmula, ¿sí? En la parte de arriba, en la barra de fórmulas, y miren que él me selecciona las celdas que se están sumando, 3, 5, 7. Y yo ya pues empiezo a analizar a ver si de pronto los datos que están ahí pues son los correctos. Puede ser que de pronto usted se equivocó, ¿sí? Y colocó algo y por eso no le dio la cuenta. Mire que él pues no tuvo en cuenta eso que acabo de escribir, ¿sí? En la celda F8, porque es texto, no lo puede sumar y entonces sumó pues el resto. Sumó el 3 y el 7 y ahí dio 10. Pero pues la cuenta de pronto no era así, ¿sí? O el resultado pues no me tenía que dar. Bien, por eso es que a veces pues es chévere escribirlas porque uno va aprendiendo pues más fácil de la forma. Em, palabras. Palabras hay muchas, muchísimas, ¿sí? Aquí voy a ir a una pestaña que se llama fórmulas en la parte superior. Voy a presionarla, ¿sí? Y aquí en la parte izquierda hay un grupo que se llama biblioteca de funciones. ¿Listo? Como es una biblioteca, entonces me va a tener los nombres de las funciones. Ahí me va a decir, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Quiere fórmulas matemáticas? ¿Quiere trigonométricas? ¿Quiere funciones de búsqueda? ¿Quiere funciones de fecha? ¿Quiere funciones financieras? ¿Sí? ¿Qué tipo de funciones quiere? Aunque hay muchísimas, pues, ¿qué tipo de funciones quiere? Por ejemplo, busquemos en las matemáticas. Miren que aquí hay una opción que dice matemáticas y
trigonométricas. Son operaciones también que tienen que ver con matemáticas. Voy a desplegarlas y mire el listado que aparece. Bastante grande, ¿no? Y por supuesto sigue hacia abajo. Hasta la última que dice truncar. ¿Listo? Bueno, por aquí está la fórmula de suma. ¿Sí? Si yo me ubico ahí encima sin darle clic, me vuelve y me muestra, pues, qué es, me muestra información. Me dice suma todos los números en un rango de celdas y me da pues como una forma de escribir en la parte superior. Entonces ahí ya me está diciendo simplemente comunicarme, con ubicarme encima de la palabra ya me está diciendo qué hace. ¿Sí? Por ejemplo, aquí abajito hay una trigonométrica que se llama tangente. Entonces ahí me dice devuelve la tangente de un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que yo debería colocar en ese paréntesis? Pues un ángulo. Eso es básicamente lo que yo debería colocar. Por eso es que se ve tan sencilla, ¿no? Dice palabra y un número adentro del paréntesis. Listo. Eso es lo que lo voy a colocar. Hay unas tan sencillas como eso. Inclusive hay unas más sencillas, ¿no? Les voy a mostrar aquí una, no matemática, sino una de fecha y hora. Em, por ejemplo, esta que dice ahora. ¿M? La que dice ahora, ¿sí? O esta palabra de función que dice ahora, ¿sí? Abre paréntesis, cierra paréntesis. Ni siquiera toca escribirle nada. ¿M? Entonces, esa función pues es demasiado sencilla, solo es escribir la palabra y no toca ingresarle absolutamente nada. ¿Sí? Ahí dice, devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Entonces, yo la quiero seleccionar porque la quiero utilizar. Entonces presiono doble clic sobre esa palabra y él me coloca la función de una vez en la celda que yo quiero. Dice, argumentos de la función. Cuando hable de argumentos es lo que está dentro de los paréntesis. ¿No? Esa palabra argumentos significa que es qué es lo que usted debe colocar dentro de los paréntesis. Entonces aquí le dice, esta función no tiene argumentos. ¿Listo? Entonces ahí es cuando efectivamente pues me dice, usted no tiene que escribirle nada. Ahí ya me está diciendo la advertencia. Y abajito dice, resultado de la fórmula volátil. Volátil es que varía. ¿Sí? En este caso volátil es que puede estar cambiando. Entonces esta función de ahora, ¿sí? Ahora en este momento son las 8:52 y dentro de un minuto cuando yo le diga ahora, pues ya son las 8:53. Entonces por eso es que él cambia. ¿Sí? Por eso, a eso se llama volátil. Le voy a dar a aceptar. ¿No? Y él me colocó pues 8:52 y la fecha. Miren que ahí dice 4/08/2021, 8:52. ¿Listo? Eso es lo que en algún momento me permite hacer esas fórmulas. Desde las más sencillas donde usted no tiene que colocar nada, de pronto tiene que colocar un solo argumento, ¿sí? O como pasa por ejemplo con la suma, que en este caso pues sumar dos datos pues es lo mínimo que uno hace. Uno no suma un solo dato porque pues ¿para qué sumar un solo dato si eso no va a variar? Entonces, dos datos sería el mínimo y aquí ya empiezo a aumentar la cantidad de argumentos. Entonces, hay funciones que necesitan datos, hay otras que no, hay otras que necesitan varios datos, no solo uno, y ahí es donde empieza a cambiar. ¿Listo? Voy a escribir aquí ahora, ¿sí? Cierro paréntesis, enter. Mire que aquí, cuando escribí ahora, ¿sí? En la de abajo, pues ya se cambió la hora y esta se volvió o se cambió o se actualizó. ¿Sí? Apenas yo le dije, le presioné enter, pues él llegó y la actualizó y la pasó a 8:53. Entonces, por eso es que en algún momento se van a volver o se van a utilizar esos cambios. Usted coloca, por ejemplo, un espacio para fecha, ¿sí? En una factura, como la que hicieron en el taller 2. Entonces, usted utiliza, por ejemplo, hoy. ¿Sí? Hoy, pues me da la fecha de hoy. ¿Sí? Miren que aquí me colocó la fecha de hoy. Pero resulta que esa fórmula es volátil. Entonces, cuando usted abra el archivo mañana, pues ya no le va a aparecer 4, le va a aparecer 5. Entonces, esa fórmula, pues chévere que le sirva a usted para colocar la fecha de hoy, ¿sí? Muy fácil, muy rápida, pero tenga en cuenta que ya cambia, ¿sí? Y ya mañana, pues no le va a aparecer la misma fecha. Y se actualiza, que es lo mejor. Entonces, esa fórmula, pues se va a actualizar. Entonces, mañana ya le aparece 508.
Entonces, imagínese usted todos los días cambiándole la fecha a una factura. Pues ahí sí grave. ¿Listo? Entonces, tendría que más bien imprimirla y dejarla impresa como para que, pues no cambiar. ¿Listo? O llevarse los datos. Entonces, usted tiene los datos aquí ya de hoy, ¿no? O bueno, hagámoslo con este de ahora, que este sí cambia constantemente y más rápido. Entonces, usted lo que puede hacer es que copiar, ¿sí? Seleccione los datos y copios. ¿Listo? Si se va a otra celda, voy a colocar aquí una celda más abajito y en esa celda quiere los datos, ¿sí? Digamos que hay varias formas de pegado. Entonces, les voy a mostrar una forma de pegado y otra forma de pegado para que se den cuenta qué es lo que hace. Aquí voy a hacer el primer pegado, ¿listo? Entonces simplemente voy a presionar, pues para los que conocen es control V, ¿sí? Perdón, control C y voy a colocar aquí pegado, pegar solito, ¿listo? Estos símbolos que se significan que la celda es muy pequeñita, entonces simplemente yo le cambio el tamaño de la columna y listo. Entonces mire que él actualizó, él me copió eh, los datos que yo quería. ¿Qué me copió? Ahí el problema. ¿M? Él me copió la función. ¿M? Entonces él me copió la función y volvió y copió la función tal cual yo la tenía en la otra celda. ¿Listo? Em, a veces, cuando uno copia funciones y tiene pues términos internos, esos también varían. Entonces copiar la otra posición no, a veces no es lo mejor, ¿sí? Porque me van a variar los datos de entrada. Probemos aquí con este momentico, con esta suma, ¿sí? Le voy a decir copiar, me la voy a llevar por este lado y le voy a decir pegar. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Pues miren que los datos cambiaron. Miren que lo que él está sumando, ¿sí? Ahora está apuntando a una celda que se llama C13, C15 y C17. ¿Sí? Cuando la fórmula realmente me decía que yo lo que tenía que sumar era F6, F8 y F10. ¿Sí? Entonces, ese copiado no es que funcione todas las veces. Entonces, tengan cuidado porque el copiado así sencillito, em, pues el problema es que tiene que variar, o él va a variar cuando usted lo ubica, lo cambia de posición. ¿Listo? Si lo muevo hacia abajo, también me va a pasar lo mismo, a una celda por aquí abajo. También él cambia, ¿sí? Realmente él tiene esas posiciones como variables, ¿sí? Y no van a quedar pues siempre la misma, F6, F8 y F10. Pues hay un método para fijarlas, pero ya ahorita les cuento. Mm, Entonces, cuando yo la copio o la pego, eh, más bien lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy aquí a seleccionar, voy a copiar, ¿sí? Voy a irme por aquí a otra celda y voy a utilizar un pegado que es el que tiene un símbolo que dice 1, 2, 3 y se llama valores. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar valores. ¿Listo? Bien. Aquí le voy a poner formato de fecha porque esto tiene formato general, entonces no vamos a ver nadita de nada. ¿Listo? Y aquí tenemos un formato de fecha y hora. Em, Busquemos uno que tenga la hora también. Y si no hay, pues tocaría modificarlo. O bueno, solo utilicemos la hora. Es más fácil, eso es lo que necesitamos mirar que cambia. Utilicemos aquí, esta hora. Listo. Ahí me dice que son las 8:57 y 23. ¿Listo? Me llevé el valor. Miren que aquí no me estoy llevando la fórmula. Aquí no aparece ninguna fórmula en la barra de fórmulas. Me estoy llevando el valor. Y cuando él cambia, miren que aquí ya cambió a 8:58. ¿Sí? La función pues se actualizó. El dato no. El dato sigue igual. ¿Sí? Entonces ahí ya no estoy copiando la función, estoy copiando solo el valor que me dio en el momento de cambiar los datos. Aquí, ¿qué pasaría con este 15 que estábamos haciendo la prueba ahorita? Copio, ¿sí? Lo muevo por aquí y le digo que copio solo los valores. Entonces miren que ahí sí me lleva al 15. Entonces ese copiado y ese pegado, cuando es con funciones, pues no se le olvide que si solo quiere el valor, pues copia el valor. No copia la función porque pues uno se lleva toda la función completa. ¿Sí?
y pues tiende a cambiar de posiciones. Entonces, eso es lo que hace uno con el copiado. Y hay que tener cuidado con eso porque a veces nos llevamos las funciones y después no sabemos por qué no funciona. Si me llevo la función a otra hoja, pues más grave aún porque esa no entiende que tiene que ir a buscar los datos que usted había sumado en originalmente. Entonces ahí ya hay un problema. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Bueno. Mm, ahora sí, con la misma fórmula. Vamos a hacer otra prueba con esa misma fórmula. Em, con esa misma fórmula que tenemos acá, ahora sí la vamos a dejar fija. ¿Listo? Vamos a hacer que esa fórmula, si la llevo a otro lado, pues no me cambie esos valores de F6, F8 y F10. ¿Cómo se hace eso? Se posiciona uno aquí en la fórmula, ¿sí? Y donde está la F, adelante de la F, le colocamos el símbolo pesos. ¿Listo? Ahí quedó pesos F. ¿Listo? Eso hace que ese pesos fije esa F y esa F nunca cambie. ¿Listo? Entonces ella nunca va a cambiar. Si me coloco entre la F y el 6 y le coloco pesos, entonces él va a hacer que ese 6 siempre quede igual. Entonces, ese F y ese 6 acompañados de esos símbolos, pues nunca van a variar. Siempre van a quedar ahí, F6. No van a variar. Bien. Entonces voy a copiarla. Voy a seleccionar aquí copiar. Me la voy a llevar para otra posición, por ejemplo, aquí en este pedazo amarillito. Y la voy a pegar como si fuera una función. ¿Listo? Em, ¿Qué hay en la parte superior? ¿Sí? La función F6 está sumando F6, F8 y F10. ¿Listo? Mientras que la inferior está sumando F6, mire que aquí ya cambia, F15, ¿sí? Y F17. Eso es lo que este está sumando. ¿Sí? Claro, en F17 no hay nada, pero le podemos escribir algo y él ya varía. ¿Sí? Entonces mire que sí variaron los otros dos, los dos datos, F15 y F17, sí variaron, se desplazaron hacia abajo, pero F6 nunca varió. ¿Sí? Entonces así es que puedo fijar un dato. Eso se llama o tiene eh, una palabra que es valor absoluto. ¿Listo? Valor absoluto es como fijar esos datos. Voy a irme otra vez a la parte superior. Voy a colocarle el símbolo pesos a todo. ¿Sí? Digamos que le estoy colocando pesos a la fila y a la columna. ¿Sí? Para que queden fijos. Le voy a presionar Enter y me voy a llevar esa fórmula. La voy a llevar por acá abajo y bien lejos. La voy a pegar. ¿Sí? Y miren que me bota el mismo 15. ¿Qué tiene la fórmula? Miren, apunta a F6, a F8 y a F10 y no ha cambiado. Entonces, esa es una de las cosas que tocaría agregar para que los datos no cambiaran. Si no, pues solo llévese el valor. Si solo necesita el 15 y no necesita la fórmula, pues llévese solo el 15. Llévese solo el valor. ¿Listo? Y lo copia. Recuerden que la copia, bueno, tengo que seleccionar algo para copiar. ¿Sí? Y donde lo vaya a pegar, no se le olvide que es para llevarse el valor, pues es este símbolo que dice 1, 2, 3 en las opciones de pegado. Bien, de estos simbolitos, el segundo, el que dice valores. Y el anterior, pues ese sí se lleva la fórmula completa. Entonces ahí sí ya, pues hay varias formas de pegar, pero esas dos son como las que uno, son más fáciles y uno pues utiliza al principio. Bien, entonces eso es como uno puede manejar, mire que la misma función, desplazar los datos, modificarlos, eso es parte de lo que uno puede hacer con todas esas funciones. Eso se presta para muchas cosas. En este caso, y solo hemos utilizado la palabra sum. Por ejemplo, hay una palabra que es producto. Entonces, producto lo que hace es multiplicar. ¿Listo? Em, si no la escribo completa,
miren que la palabra o lo que yo estoy escribiendo como quedó incompleto, entonces él me dice que no entiende lo que hay ahí. Sabe que es una función, pero pro para él no es nada. Entonces él me va a decir, no, ahí hay un error. Entonces él me va indicando pues cuáles son los errores. Si yo voy a las fórmulas, voy a buscar a las matemáticas, me voy a ir aquí donde empiezan las de P o la P, aquí aparece producto, la misma ubicación. Bien. Eh, Diferencia, resta, la palabra que usted se acuerde para una resta, pues no existe. ¿Sí? Aquí no hay una palabra que haga la resta, entonces pues esa palabra sí es, digamos, algo que uno no espera encontrarla así nomás. ¿Listo? Entonces a veces pues toca utilizar ahí sí el símbolo. A veces sí se encuentran otras, por ejemplo, esta palabra que es el residuo. Si usted se acuerda en una división, esta es una de las partes de la división, ¿sí? El residuo. Y la otra está en la C y es el cociente. ¿No? Recuerden que eso que estoy utilizando como palabra, cociente y residuo, son dos elementos de la división distintos. Entonces, puede ser que yo necesite uno o necesite el otro. Entonces, el cociente, eh, pues es un resultado y el residuo es otro. ¿No? Acuérdense que esas son dos partes que obtenemos cuando hacemos una división. ¿No? Entonces, pues puedo obtener cualquiera de esas dos. En este caso, pues ellos siempre las separan, porque pues son dos cosas distintas y yo puedo obtener las dos cosas o una de las dos que necesite de acuerdo a la división. División, multiplicación, resta, suma. ¿Sí? Básicamente esas son las cuatro operaciones. Aquí hay muchas más, ¿no? Em, por aquí hay unas de logaritmos, el mínimo como múltiplo. ¿Sí? Bueno, ahí ya hay varios que se pueden utilizar adicionalmente. Bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, pues ustedes van aprendiendo un poquito más de fórmulas y a medida que las van utilizando, pues pueden ir ubicando cada una de las fórmulas y mirando a ver qué es lo que hace. ¿Sí? Y eso pasa pues con muchas fórmulas. Aquí hay muchísimas realmente. Bueno, em, hay unas formas, unas fórmulas o unas funciones, perdón, lógicas. ¿Sí? Voy a colocar aquí las lógicas, las que están aquí en la parte de arriba. Y hay unas funciones que se llaman o, si es una función o, así nomás. Y lo que hacen es empezar a mirar qué es lo que hay adentro en el argumento. Y él también me funciona algo así parecido como las de comparación y me hace una operación. ¿Sí? Es una operación de lógica eh, que se puede también pues, ver en algún momento en las fórmulas. Y la otra operación que casi siempre van a encontrar es el sí, ¿sí? Que también es una comprobación. Bueno, hay otra adicional que es la i, que es una función lógica. Digamos que la i y la o funcionan pues muy similar eh, y pues también van a ser utilizadas. Más adelantico vamos a verla así. Por ahora les voy a contar cómo funciona la o y la i. ¿Sí? Por aquí en un lado. Recuerden que esas funciones por lo general el resultado que yo obtengo es un verdadero y es un falso. ¿Sí? O lo que yo puedo recibir como argumento, pues es un verdadero o un falso. ¿Listo? Así es que funcionan esas fórmulas con verdaderos y falsos. Eh, bueno, voy a pasar aquí a estas tablitas que tengo por aquí. ¿Listos? Bueno, el i. Este es el i que está por aquí. ¿Listo? No lo necesito. Este, i. Bien. ¿Qué pasa con el i? Ahora, de una vez. ¿Qué pasa con el i? El i, pues, digamos que la pronunciación es i, pero pues el símbolo es una y. Em, y en inglés es and. ¿Listo? Entonces, esa es como la palabra, como se dice en inglés, and. Pero pues nosotros en español le decimos y la escribimos pues como una y. La o, pues sí es la o sencillita, así no cambia. En inglés se llama or. ¿Listo? Entonces, esos son los dos símbolos que vamos a utilizar. ¿Cuál es el comportamiento de la i? Entonces, aquí voy a hacer en esta partecita, les voy a contar cómo es el comportamiento de la i. Cuando yo tengo unos datos, esta columna va a ser unos datos, ¿sí? La columna que está marcada con la A.
¿sí? Estos son datos de entrada o argumentos, si lo quieren ver por ese lado. Y estos son otros argumentos. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo le coloco entre esos dos argumentos, entre A y B, le coloco el I? Entonces digo A y B. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues por aquí lo tengo en una columna. Aquí dice A y B. ¿Qué pasa cuando yo hago esa operación lógica? En el caso de que exista en cualquiera de los dos lados, en la columna A o en la columna B, o en el dato 1 y en el dato 2, en el caso de que exista una palabra falso, ¿sí? O un dato falso, eh, el resultado de la I siempre va a ser falso. ¿Listo? Entonces miren que aquí hay un falso en la B, hay un falso en la A y aquí pues los dos están falsos. Ese resultado de operar con la I siempre me va a dar falso. La única forma de que yo obtenga un verdadero es que los dos datos sean verdaderos. Miren, aquí los dos están verdaderos. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿qué pasaría ahí? Un ejemplo, cuando uno lo utiliza en lógica. ¿Listo? Entonces, para analizar cosas, pues hay que tener lógica. Y supongamos que este A significa que yo compro un pasaje. ¿Listo? Pasaje de, de un bus intermunicipal y ese bus intermunicipal pues va para Zipaquirá. ¿Listo? No importa, para la ciudad que sea. Ese es el pasaje, esta es la compra del pasaje. ¿Listo? O esto se va a referir a la compra del pasaje. Y este eh, se va a referir a esa ruta que me lleva allá. Y cuando la tome, ¿no? Esa ruta de bus. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasaría en el primer caso? Vamos a analizar este que está aquí de primeras. Yo compro un pasaje, verdadero, ¿sí? Lo compré. Y en el siguiente, no tomo la ruta de bus que me lleva a Zipaquirá. Pues efectivamente, mm, ¿va a llegar a su destino? No va a llegar a su destino. Falso, ¿sí? No llega a su destino. Entonces, ese I, ¿qué me va a pasar? Pues me va a obligar a que los dos elementos tengan que cumplirse. En este caso, del último, el 4, me dice, compro un pasaje de bus, verdadero, ¿sí? Tomo la ruta del bus, verdadero. Por supuesto, llegar al destino, pues va a ser verdadero. O bueno, se espera que sea verdadero. ¿Listo? Aquí ya no se toman imprevistos. Pero pues eso me dice la lógica. Yo compro el pasaje del bus, me subo a la ruta del bus y pues la idea es que llegue hasta mi destino. Esa es la lógica que me dice el I. Entonces, tengo que cumplir las dos. O sea que me obliga a que los dos datos se estén en verdadero. ¿Listo? Por ejemplo, la segunda. ¿Compro el pasaje? No, no lo compro. ¿Me subo a la ruta del bus? Sí, me subo a la ruta del bus, pero en el recorrido me piden el pasaje y me bajan. Entonces ahí ya no llego a mi destino. ¿Sí? Entonces ahí es donde tengo un pequeño problema. ¿Sí? Pude haberme subido al bus, lograr subirme al bus, pero pues como me pidieron el pasaje y yo no lo compré, no lo tengo. Y por supuesto pues me bajan del bus. Bueno, si me dan la oportunidad de comprarlo, pues lo compro. Pero pues ahí ya inicialmente la lógica no funcionaría. Bien. Entonces, eso es lo que hace la I, obligarme a que los dos datos de entrada sean verdaderos. Entonces, se tienen que cumplir los dos. Eso es lo que tiene que pasar. O tienen que ser los dos verdaderos. Bien. ¿Qué pasa con la O? La O sí es un poquito, digamos que más flexible, ¿sí? La única forma que él falle, ¿sí? Es en el caso de que las dos cosas no se cumplan. ¿Sí? Entonces, las dos cosas no se cumplen, entonces, eh, pues va a parecer falso. ¿Listo? Bueno, entonces, un ejemplo acá. Por ejemplo, hay A o B representa un descuento que yo voy a aplicar a una matrícula de un colegio. ¿Listo? Es un descuento de una matrícula. ¿A quién le voy a aplicar ese descuento de la matrícula? Le voy a aplicar el descuento a los pelados que entran a primero y a los que entran a segundo. ¿Listo? A esos dos, independientemente si usted entra primero o entra a segundo, si ven la O ahí,
pues va a obtener descuento. Entonces, vamos y hacemos la primera pregunta. ¿Usted ingresa primero? Le preguntamos a uno de los papás. ¿Su hijo ingresa primero? Y le digo, verdadero. Listo, tiene descuento. Ahí ya la O me va a decir pues que efectivamente la respuesta es verdadero, solo con haber cumplido con uno de los casos. O llega un pelado, le preguntamos al papá, le dicen, su hijo va para segundo, entonces él dice verdadero. Entonces, listo, obtiene descuento. ¿Listo? Entonces, ese O hace que en algún momento cualquiera de las dos cosas pues sean verdaderas. Y él va a darme un resultado verdadero. Entonces no me va a obligar, como hacía el anterior, ¿sí? No me va a obligar a que los dos sean verdaderos. Simplemente con que usted tenga uno en cualquiera de los dos lados, pues ya funciona. ¿Listo? Entonces esos operadores pues hay que tenerlos en cuenta porque a veces pasa eso. Eh, Dígame el descuento que obtiene cada uno de los pelados de la matrícula del colegio tal. ¿Sí? En algún momento, ¿cuál es la condición que van a encontrar? Pues le van a decir, los de primero y los de segundo tienen descuento. ¿Sí? Y ahí es donde usted tiene que tener en cuenta las dos opciones. Si necesita cualquiera de las dos, pues ahí tiene que hacer un operador que se llama O. ¿Listo? Ese también lo van a, pues, de pronto utilizar, pues, más adelante con algo que se llama un condicional, que se llama así. Y mañana, pues, vemos el condicional. Bien, ahora sí, ¿cómo se escribe? Voy a colocar aquí igual la Y, ¿sí? Ahí ya aparece la función, la Y. Me dice cuál es qué es lo primero que voy a analizar. Entonces voy a decirle que analice lo que está en esta columna, en la A. ¿Sí? Punto y coma, lo que está en la B. Cierro paréntesis y entro. Mire que ahí ya me apareció falso. Igual que lo que habíamos colocado aquí. Aquí en esta columna no hay fórmulas. Aquí sí hay fórmulas. Entonces voy a arrastrar la fórmula hacia abajo para que él me copie las fórmulas hacia abajo. Y miren lo que aparece. Aquí aparece pues la misma respuesta y la misma respuesta. Entonces él se va desplazando hacia abajo a medida que yo la voy moviendo hacia abajo. Aquí estábamos analizando K7 y J7. Aquí analizamos J8 y K8. Aquí analizamos J9 y K9. Y aquí analizamos J10 y K10. ¿Sí ve que cuando yo arrastro la fórmula él se va aumentando? Eh, pues por lo mismo que habíamos visto con las otras fórmulas, que ellas se modifican, ¿sí? Y van cambiando. Entonces, pues ahí sí nos sirve esa función que estábamos viendo ahorita de modificación. Mientras que no la necesitemos, pues acuérdense que le pueden colocar símbolos de pesos y ese símbolo de pesos pues fija los datos. Bien, entonces aquí ya vimos que efectivamente lo que hicimos con el operador y pues funciona. Ahora vamos a hacer aquí con el operador O. Entonces, igual, la O, ¿m? La selecciono, le digo dónde está el primer dato, está aquí en esta celda, punto y coma, ¿dónde está el segundo dato? Está en esta celda. Cierro paréntesis y enter. Entonces miren que ahí me apareció verdadero. Igual que lo que está aquí en verde, que acuérdense que estas no tienen fórmula. Y aquí sí tienen fórmula. Voy a arrastrar hacia abajo y miren que me dio el mismo resultado. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Listos? Entonces esas son dos fórmulas que en algún momento las van a combinar. Em, Vamos a dejar entrar a todos al estadio, a todos los que tengan una gorra del equipo y una camiseta del equipo. Entonces, llega una persona y dice, ah, yo tengo gorra, pero no tengo camiseta. Ah, no, entonces no entra. Grave, ¿sí? Tiene que tener las dos. Entonces, por eso es que es bastante exigente, digámoslo así, con esos dos datos, ¿sí? Mientras que usted va otro día y dice, vamos a dejar entrar al estadio a las personas que tengan gorra o tengan una bufanda del equipo. Entonces, cualquiera de las dos funciona. No importa, usted tiene una gorra, entra. Tiene la bufanda, entra. Tiene las dos, pues también entra sin problema. ¿Sí? Y el que tenga una camiseta, pues ese no entra porque no estamos dejando entrar a los que tienen camiseta. Solo a los que tienen gorra y a los que tienen bufanda. ¿Listo?
esa lógica en algún momento no se les olvide que la va a reutilizar pues en otras operaciones y en otra combinación eh, de otras fórmulas. ¿Listo? Por eso es que estas, aunque parezcan muy básicas, uno dice, no, pero ¿dónde la voy a utilizar? ¿Dónde coloco ese mayor que, ese menor que, ese igual? ¿Cómo lo utilizo? ¿Sí? Realmente esto se va a utilizar pues en conjunto con otras funciones. Y ahí sí ya pues les van a encontrar un poquito más de sentido. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? Aunque esto es de No, lógica profe, matemática. es Cuéntame. claro hasta el momento. Pues yo lo he entendido claro, igual en cada explicación, pues yo acá tengo el Excel y voy practicando todo lo que su merced está explicando. Ah, bueno, sí, eso es bastante útil. Tienes toda la razón. Pero si no, pues igual pregunta, no hay problema. Cualquiera pues puede preguntar ahí. Em, lo que les digo, esto se van a utilizar pues más adelante. ¿Sí? Mm, Entonces, todos esos cálculos pues a veces empiezan a volverse un poquito más complejos más adelante, porque pues se necesitan hacer más cosas. Entonces, por eso es que vamos a ver esos iguales, esos verdaderos, em, esos operadores y o em, pues utilizados en otra parte. Uno dijera, bueno, solo lo utilizan los que aprenden lógica matemática y los que aprenden lógica matemática pues tienen que ver matemática y eso son las ingenierías y eso solo se les sirve para las ingenierías, ¿sí? Pero pues esa lógica se utiliza también dentro de fórmulas pues bastante sencillas. ¿Listo? En una que les voy a contar mañana que se llama condicional sí. ¿No? Este condicional sí o esta palabra sí, ¿sí? Que se llama el condicional es cuando yo puedo empezar a utilizar estos símbolos adicionales. Por ejemplo, miren que aquí hay símbolos de igual, mayor, menor, diferente, mayor o igual, menor o igual. ¿Sí? Ahí ya con esta combinación entre la palabra sí y estos símbolos, pues ya van a darse cuenta que ya empezamos a aumentar, digámoslo así, el grado de dificultad de una función. ¿Listo? Porque realmente pues pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas. ¿Listo? En este caso voy a colocarme aquí en este texto. ¿Sí? Les voy a contar así más o menos cómo funciona eh, ese sí, ¿sí? Este sí en este momento me está comparando dos cosas. Me está diciendo eh, si lo que está en la celda amarilla es igual a lo que está en la celda azul, ¿sí? Entonces él al final me tiene que dar algo, me tiene que mostrar algo. Y eso lo está mostrando aquí, en este texto. En el texto que está aquí de colorcito, pongámosle como una especie de amarillo, bueno, como un naranja muy claro. Listo. Entonces, él va a cambiar. Entonces, voy a colocar aquí, por ejemplo, en vez de curso, voy a colocar el 7. Y miren que aquí me cambió la palabra. Me dice el texto en caso de verdadero. ¿Sí? Voy a colocar aquí un 8. Miren que aquí me cambia el resultado. ¿Sí? Aquí dice texto en caso de falso. Entonces, eso me va a permitir que yo tenga una salida. Anteriormente, pues era verdadero y falso. Ahora mire que ya le puedo colocar un texto. Cualquiera, no importa el que yo quiera, eh, me va a permitir pues hacer una comparación con estos símbolos, ¿sí? Pero adicionalmente me va a permitir sacar o mostrar un resultado que yo quiero. Por ejemplo, yo le hubiera podido decir no texto, ¿sí? Necesariamente, si no le hubiera colocado números. Escríbame 30, ¿no? En caso de que las dos sean iguales. Y en caso de que sea falso, escríbame 20. También funciona. Entonces mire que ahí escribió 20 porque dos son diferentes. Si los coloco iguales, él me coloca 30. ¿No? Entonces, eso también se le puede dar utilidad, ¿no? La salida, porque yo ya la puedo, digamos, programar, ya le puedo decir qué es lo que necesito de salida. En caso de que la cuestión sea verdadera, pues bóteme una salida. En caso de que sea falso, deme otra. ¿No? Y eso es lo que hace el condicional. ¿Listos? Hacer una comparación y pues mostrarme una salida. Aquí está la formulita, mm, ¿cómo se escribe?
igual sí. ¿Mm? Abre paréntesis, el sí es una palabra sencilla, eso no es la que estamos utilizando, pues es bastante sencilla. Está comparando lo que está en G3, está preguntando si es igual a lo que está en H3. Esa es la prueba lógica que tiene internamente el sí. Él hace una prueba. Listo. Probemos. ¿Esas dos celdas son iguales? Bueno, ¿qué puede pasar en ese caso? Puede pasar que las dos celdas o lo que está dentro de las dos celdas sea iguales. Y lo que otro que puede pasar es que no sean iguales. ¿Sí? Esos son los dos resultados que yo puedo obtener. Las dos celdas son iguales, digamos que un verdadero, y las dos celdas son diferentes, entonces un falso. Esas son las dos opciones que yo puedo obtener. Solo que ya no voy a obtener palabras verdadero o falso. Ya les puedo decir qué quiero sacar. En caso de que sea verdadero, voy a colocar aquí este 30. ¿Sí? Para escribir texto uno lo que hace es colocar comillas, escribe el texto que quiera. Los dos números son iguales, ¿sí? Y cierra comillas. En caso de que los dos sean iguales, pues ese es el texto que me va a salir. Y punto y coma, abro comillas. Los dos números no son iguales. Cierro comillas. ¿Mm? Esos son los dos textos que yo quiero que salga. ¿Listo? Hago la comparación, miro si son iguales. Entonces, si son iguales, pues me aparece los dos números son iguales. Si son falsos, si no son iguales, perdón. Entonces me dice los dos números no son iguales. ¿Listo? Es más, le voy a colocar aquí el no en mayúscula. No. ¿Listo? Listo. Entonces eso es lo que hace comparación y eh, dar un resultado en caso de verdadero y dar un resultado en caso de falso. ¿Listo? En este caso, mire, los dos números no son iguales. Puedo probar con otro, el 9 y el 8. Sigue sin cambiar. El 9 y el 2 sigue sin cambiar porque no son iguales. Ahora sí voy a colocar dos 9. Los dos números son iguales. ¿Listo? Voy a colocar dos 5. Bueno, dos 55. ¿Mm? Texto. Esto es lo chévere. Bogotá, que lo hayamos probado, y Bogotá. ¿Listo? En este caso no son números, pero es texto, pero los dos son iguales. Sí, aquí sí, pues él no sabe que yo estoy escribiendo texto, pero también funciona con texto. Y eso se llama un condicional sí. ¿Listo? Mañana vemos otro poquito del condicional sí eh, y unas variaciones que son un poquito más pues avanzaditas, pero pues también son importantes porque toca tener en cuenta otras opciones. Pues a veces las opciones no son solo si son iguales o son diferentes, ¿sí? Dos opciones de resultado. A veces son más. Por ejemplo, me pueden estar preguntando el número es mayor, el número es menor o el número es igual. Miren que allá tengo tres resultados. Entonces, pues, tres resultados ya no nos funcionan. ¿Listo? Con un sí solito no nos funcionan tres resultados, solo nos funcionan dos. Si quiero obtener dos resultados, pues trabaje con un sí. Quiero obtener tres, pues un sí solito no me va a funcionar. Necesito de otro sí adicional. Entonces mañana nos centramos más en estas fórmulas y otras funciones que también están implícitas aquí. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas hasta ahí, aclaraciones, preguntas, dudas, ninguna. Bueno, no se les olvide que toca practicar, no se les olvide que eh, mi entrega de la tarea uno, de la unidad uno, mi evaluación, traten de ir entregando ya la 2, ¿sí? Para poder trabajar en esta que es la 3, que es pues lo que nos vamos a dedicar entre hoy y mañana. ¿Listo? Entre hoy y mañana, hoy es miércoles, jueves, el viernes podemos estar hablando un poquito de la 4 y pues ya continuamos la siguiente semana, porque acuérdense que el sábado pues es festivo y el sábado los festivos no tenemos sesiones. ¿Listo? Sin embargo, pues aprovechen ese fin de semana porque se pueden adelantar por lo menos en los tres primeros y ir adelantando el cuarto. Y para que la otra semana pues no les quede tan pesado. ¿Sí? Si no, pues por lo menos adelante los tres primeros, entregue los tres primeros y ya pues corre
la siguiente semana, el lunes hace el cuarto y el martes hace el 5. ¿Listo? Si quiere correr, pues de pronto la adrenalina es la que le va a funcionar ese día, entonces usted a las carreras pues funciona. No mentiras, por molestar. Em, pero traten de no acumular todo el trabajo para después. No les va a